Comenzamos tertulia política, ya saben, desde aquí, Antena Aragón, 5 Villas. Nos quedamos una semana más en aquellos temas que son de actualidad, bien en el panorama nacional, internacional, por qué no también en nuestra comunidad autónoma y especialmente en nuestro municipio, en nuestra comarca. Bueno, queremos hablar de cuestiones que son una realidad y citas que van a llegar próximamente, como por ejemplo es una manifestación que llega además desde la plataforma, precisamente para esa macrogranja que tantas críticas también está cuestionando. Bueno, todo esto lo vamos a hablar y en este caso lo vamos a hacer con distintos representantes de formaciones políticas a los que voy a pasar a de alguna manera presentar, como no podría ser de otra manera, el Partido Popular, representado por su portavoz, en este caso el señor Daniel Liso. Buenos días, señor Liso. Muy buenos días. Bienvenido, gracias por su tiempo con nosotros. Así Egea, representando por Cruz 10. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido y esperando Gracias. también la llegada, en este caso, por parte también de más formaciones políticas. Vamos a comenzar, como les digo, señorías, bueno, un poco por aquí, ¿no? Y por esta cuestión que llegaba desde las 5 Villas y sobre todo llegaba, bueno, pues por una plataforma, una manifestación que va a tener lugar, una concentración que va a tener lugar este fin de semana. Critican, bueno, pues una instalación de una macrogranja que bueno, pues desde la plataforma, sin duda, consideran no es el momento ni es el lugar. No sé muy bien ustedes, como representantes de las formaciones políticas también, qué es lo que piensan. Señor Díez, comenzamos por usted. Bueno, nosotros opinamos, ya creo que en un pleno del Ayuntamiento de Egea ya se habló o se comentó este tema. El tema de las macrogranjas es un tema complejo y el tema del porcino en la zona de las 5 Villas es un tema complejo. Uh-huh. Es muy delicado porque es una industria que se ha creado de ganadería intensiva, donde para los pueblos y para los agricultores ha venido muy bien como complemento a sus rendimientos agrícolas. Durante unos años pues ha crecido la industria de este sector en la comarca de las 5 Villas, uh-huh. Más que nada por el colapso que ha habido ya en las empresas en la zona de Cataluña, sobre todo en la zona de Lleida y tal, ¿no? Y en Huesca también empieza a haber ya colapso. El tema de las granjas de porcino requiere unas distancias, porque todo el mundo sabe que el tema del purín tiene unos contenidos altos en nitrógenos, uh-huh. Que es muy peligroso, sobre todo cuando se filtra a las aguas subterráneas. En Egea, desde hace años ya el problema está allí, es un problema medioambiental. El tema de las infraestructuras de las aguas subterráneas de las zonas de Egea ya están alertadas desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, donde los niveles son altos. Entonces hay que tomar medidas sobre este asunto. Y estas medidas empiezan por mejorar las distancias, equilibrar, buscar alternativas al tema del purín, que se está trabajando en ello, pero como siempre pasa, muchas veces se llega tarde. Lo de la manifestación que hay en Navardún respecto a una macrogranja que quieren implantar allí, que por una parte habrá la dicotomía de gente que estará a favor y gente que estará en contra, como todos estos tipos de empresas de ganadería intensiva. Pues habrá las personas que dirán que se va a crear empleo, que se va a crear actividad, y por otro lado estará las personas que se va a crear todo lo negativo que conlleva una industria de macrogranjas, en este caso extensiva. Nosotros desde ASIEGEA, ya lo hemos dicho en algún pleno, somos más partidarios de revitalizar lo que es la ganadería extensiva, la ganadería tradicional. Habría que revitalizarla. De hecho, ganaríamos, yo creo, que en salud y en productos, y entonces habría que repartir este tema y buscar soluciones a lo que es el tema del purín, en vez de echarlo siempre de esta forma que se está esparciendo por las parcelas y que luego llega a las aguas subterráneas. Pues debería de haber alguna fórmula, o debería investigarse ya y concretar fórmulas para que este tema no afecte al medio ambiente, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta para nuestros futuros hijos, nuestros futuros nietos, que disfruten un medio ambiente adecuado. Si no, nos estamos cargando entre unas cosas y otras, entre las macrogranjas, los contenidos de nitrógeno, en las aguas subterráneas, y las grandes instalaciones aerogeneradoras que nos están fastidiando, entre comillas, lo de fastidiar el paisaje, las placas solares también en macro recintos, macroempresas de producción de energía. Pues entonces todo esto habría que regularlo muchísimo
mejor. El Gobierno de Aragón tiene una responsabilidad alta en este tema y los ayuntamientos en particular también tienen una responsabilidad, sobre todo en el tema de coordinarse con las administraciones generales para que esto esté de alguna forma armonizado. Creo que ahora es un disparate lo que hay en todos los sitios y es lógico que salgan plataformas de todo tipo protestando porque no hay un control efectivo y real, ¿no? Entonces, eso habría que regularlo mucho mejor. Esto nos llega a nosotros, además, a través de una de las personas que se pone en contacto con este medio de comunicación, la plataforma No Macrogranja Navardún. Bien, habla además de una campaña de recogida de firmas y una concentración el próximo sábado a las 12:30. Partido Popular, opiniones. Bueno, lo que está claro es que no se puede dejar de lado también lo que decía Cruz en parte de su intervención al respecto de lo que supone un proyecto, una inversión de este calado. Al final, la zona norte de las 5 villas, las altas 5 villas, están tremendamente condenadas por la despoblación, por la falta de inversión, cada vez se abandonan más pueblos, cada vez hay menos infraestructuras y lo que precisamente va a representar una iniciativa privada como esta, de tanto significado, es que se revitalice parte de esa zona, ¿no? Y eso suponemos que conllevará pues mejora de carreteras, creación de empleo, fijación o asentamiento de población y en definitiva pues revitalizar una zona que está gravemente condenada. No podemos dejar de mirar tampoco a las afecciones que ello tiene en el medio ambiente, pero entendemos que eso ya está regulado y que si hay que cambiar la regulación, pues habrá alguien en el Gobierno de Aragón o en el Ministerio correspondiente de Medio Ambiente o de Transición Ecológica que tendrá que modificar esa regulación si no se entiende suficiente en cuanto a criterios técnicos. Lo que no podemos hacer es, nosotros tampoco, sin conocer los criterios técnicos y el detalle técnico de esta inversión, que creo que ninguno los conocemos al detalle, a lo mejor alguien de los convocantes de la plataforma, de la manifestación sí, es cuestionar o apoyar esta infraestructura. Yo por ello no puedo más que remitir mi apoyo y consideración al Ayuntamiento de Navardún, a su alcalde Carlos, porque entendemos que cualquier trámite que hayan llevado a cabo con respecto a esta iniciativa la habrán hecho con todo el rigor jurídico que requiere la situación, ¿no? Entendemos que no habrá sido un capricho y ni mucho menos se habrán saltado ningún trámite. Y repito, que si acaban por venir esa macrogranja y en fin, y cumple con los rigores de sostenibilidad y de medio ambiente, pues ello va a representar un impulso económico para la zona muy importante, para una zona que, repito, está muy afectada por la falta de inversión. ¿Asistirán ustedes a esa convocatoria? Nosotros en particular procuraremos asistir a alguno del grupo. Yo en particular no puedo asistir ese día, pero nos interesa que este tema pues se ponga encima de la mesa. Es un tema que ya lo hemos comentado antes, como he comentado, pues en Egea y comarca de las 5 villas. Es un tema candente, es un tema complicado, es un tema complejo y hay que tratarlo con su justa medida y hay que escuchar a todas las partes. Nosotros, como muy bien dice Daniel, pues nosotros vamos a escuchar a todas las partes, vamos a intentar mejorar, como siempre hacemos, lo que es la información que tenemos de cada tema para poder tener una opinión certera sobre el asunto. Nosotros matizaría un poco lo que ha dicho, las palabras que ha dicho el señor Daniel, en el sentido de que las macrogranjas, no sé, en las zonas como Navardún y esas zonas que su futuro está más en el turismo, tener las macrogranjas es un tema que va en contra. Nosotros, de nuestro punto de vista, creemos que va en contra por un gran tema que es un tema de los olores. Tú vas como turista por esas zonas y te encuentras con unos olores tan fuertes, entonces no aprecias en su verdadera dimensión lo que es la naturaleza. Entonces ya ocurrió una cosa curiosa que lo comentamos en un pleno de la comarca, que el ayuntamiento, en la comarca, el presidente de la comarca encargó en la Vuelta Ciclista, cuando la Vuelta Ciclista encargaron publicidad para que la comarca saliese bien parada cuando pasase la Vuelta Ciclista hace 2 años. Y fue curioso que le dijimos en un pleno de la comarca que llamase un poco la atención a los comentaristas de la televisión española de la Vuelta Ciclista, porque nos trataron de que era una zona donde el olor era nauseabundo, ¿no? Entonces lo dijeron allí con los que iban con las motos. Entonces le dijimos que sí, que eso habría que trabajarlo, y es un tema que no sabemos cómo enfocarlo, no solo nosotros así Egea, sino cualquier partido político. Es un tema delicado, un tema delicado porque por una parte trae actividad y negocio a las zonas rurales, pero otra parte hay que poner en esa balanza cuánto afecta y no afecta a lo que es el medio ambiente y a otras actividades como es el turismo, por ejemplo, de las 5 villas. Partido Popular, ¿asistirá a esa convocatoria?
Pues no podemos asistir básicamente por lo que decía, porque no conocemos la información con los criterios técnicos que llevan a esta convocatoria, y al no conocerlos no podemos sino confiar en el criterio del Ayuntamiento de Navardún cuando ha dado el visto bueno a la creación de este o al impulso de este proyecto. Venga, pues cambiamos de tema. Les agradezco la respuesta a estas preguntas tan precisas. La Junta de Gobierno de Ejea de los Caballeros ha adjudicado, tras quedar desierta la primera convocatoria, el contrato para la ejecución de las obras de ampliación de la residencia de mayores Elvira Otal para el centro de día y unidad residencial. ¿Ha pasado esta iniciativa por Junta? ¿Ustedes están al tanto? ¿Saben que ha quedado la convocatoria desierta y que comienza ya esa primera convocatoria, esa adjudicación? ¿Opiniones, señor Díez? Comenzamos con usted. Sí, vamos a ver, el primer proyecto que se presentó para su adjudicación pasó por una junta, se publicó en sus boletines oportunos, se presentaron creo que 3 empresas, al final una se desestimó y se lo adjudicó a una empresa creo que era de Galicia, la sede la tenía en Galicia. Cuando fuera a contratar, la propia empresa, con la subida última que ha habido por la guerra, fundamentándose en la guerra de Ucrania, que había afectado los precios de la construcción, pues desestimó su participación e intentaron contratar con la segunda empresa que había quedado en licitación. La segunda empresa tampoco quiso entrar porque el precio también era bajo, y lo que se ha hecho desde el ayuntamiento ha sido modificar los precios amparados en una legislación cercana que ha habido desde el Gobierno de Aragón, para que se actualicen precios hasta casi un 20% de lo que se había presupuestado inicialmente. Se hizo el modificado, que lo pasó por la Junta correspondiente, el modificado del proyecto con los presupuestos, y se volvió a sacar a licitación. Entonces han ofertado varias empresas y está en trámite de adjudicación con la que estimamos que cumplirá todos los requisitos. Nosotros en este tema, bien, eso es un tema administrativo, pues el ayuntamiento, pues como no puede ser, con sus técnicos lo hace conforme a la legislación vigente. Nosotros no estamos de acuerdo desde así Ejea, y además que la pandemia lo ha demostrado claramente. No se puede hacer macro, en este caso vuelvo a utilizar la palabra macro residencias, porque la pandemia ha demostrado que las macro residencias, en caso de un virus como el que nos vino lamentablemente, pues ha sido perjudicial tremendamente y mortal para los usuarios. Entonces, montar esta ampliación de la residencia de Ejea supone ampliarla hasta un nivel de usuarios de macro residencia, independientemente de la gestión o no la gestión, que la puedan llevar mejor o peor, que la lleve la subcontrata de la Fundación Rey Ardiz o quien sea, pero nosotros estimamos y coincidimos con algún grupo político más de la oposición, es que se deberían hacer pequeñas residencias, aprovechar la singularidad que tiene Ejea, tiene unos pueblos de colonización y 2 pueblos históricos y Ejea. Entonces, podríamos, desde una residencia central como la que tenemos, hay servicios que se podrían dar de lavado, de comidas y de otros temas, se podrían montar en cada pueblo pequeñas residencias controlables para que no pueda ocurrir lo que ha ocurrido en las macro residencias, como han sido los casos tan flagrantes en Madrid, incluso llegó a pasar en Ejea en las 2 residencias, ¿no? Entonces nosotros no estamos por la labor nosotros votamos en contra de toda esta ampliación. Creemos que lo han vendido como pisos tutelados, lo han querido vender de otra forma, pero al fin y al cabo son residencias de ancianos, de mayores. Nosotros, si vamos a gobernar a las próximas elecciones con la fórmula que sea, nosotros intentaremos reconvertir esta obra, que nos parece bien enfocada desde el punto de vista para ampliación de residencia, pero creemos nosotros que se puede enfocar a otra cosa, que en su momento lo diremos, aprovechando todo el gasto que van a hacer de aquí a las elecciones, pero que sepa la ciudadanía de Ejea y Pueblos que nosotros tenemos una idea para esa obra que va a empezar próximamente el ayuntamiento. En cualquier caso, lo que también es cierto es que el ayuntamiento apuesta por esta obra. Entiendo que será uno de los planes a ejecutar en esta legislatura, y así lo anuncian, obra estrella, así lo anuncian también en la web, ¿no?, que ha quedado desierta. O sea, hay especial incidencia en contar que ha quedado desierta esa primera convocatoria y que toca también comenzar con la segunda por los motivos pertinentes. Partido Popular, opiniones. Bueno, mire, sí es importante que es la bandera del Partido Socialista. Lo fue hace años cuando se edificó la actual residencia de Elvira Otal,
y vuelve a serlo ahora que van a ejecutar su ampliación. A mí, que el Partido Socialista solo viva electoralmente o políticamente hablando de una residencia de ancianos, me parece que deja bastante entredicho su calidad como gobernantes, ¿no? Podrían tener proyectos, sin dejar de lado este a lo mejor, pero otros proyectos más atractivos y que englobaran a el conjunto de los vecinos de Egea de los Caballeros y se pudieran ver representados en ese gobierno. Creo que por eso cada vez hay menos vecinos que se ven representados en este gobierno. Y la bandera pues nos va a costar a los egeanos, solo la ejecución creo que se fijó en unos 6 millones y medio de euros, más lo que suponga el proyecto, en fin, pues va a costar cara a los egeanos y de hecho para amortizar lo que yo creo que jamás se llegará a amortizar, porque luego lo que pagan nuestros mayores que están en la residencia va destinando también a cubrir otro tipo de servicios, nóminas de los trabajadores, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos que valorar si es necesario en Egea ahora mismo invertir 6 millones y medio de euros cuando contamos con aproximadamente 200 plazas de residencia, más otras tantas de centros de día, más otras tantas en municipios de nuestro entorno, en Tauste, en Orés, en Biota, acabamos de inaugurar también una residencia. Oferta de residencia hay. También es verdad que hay peticiones, pero en fin, debemos valorar si esos 6 millones y medio de euros son necesarios. Para nosotros no, y mucho menos para este proyecto, como decía Cruz, de macroresidencia, que ya ha puesto tan entredicho la pandemia, que afectaron, el virus afectó mucho más fuerte en aquellas residencias donde había muchos mayores residiendo, valga la redundancia. Entonces, bueno, pues que ahora venga el Partido Socialista con esta idea, que claro, es previa a la pandemia, entonces eso de cambiar de idea al Partido Socialista no se le da muy bien. Cuando tienen una idea la siguen fija hasta el final, aunque sepan que se están equivocando. Esperemos que no se equivoquen por el bien de los egeanos, esperemos que tenga buen resultado, de verdad lo deseamos porque sabemos que no van a cambiar su idea, pero nos parece una mala idea. Sobre el papel nos parece una mala idea que se inviertan 6 millones y medio de euros en la ampliación de una residencia de mayores, cuando, repito, ya hay bastante oferta de residencia y cuando, repito, no es la mejor opción una macroresidencia tal y como están las cosas. Fíjese, hablamos de residencias de mayores y lo hacemos además en la semana donde la campaña de vacunaciones se ha iniciado y también en la semana donde la atención primaria pone en jaque un poquito los servicios de este gobierno con distintas ruedas de prensa para explicar un poco que se encuentran en una situación crítica, que vuelve la vacunación, que toca también en este caso poner la dosis conjunta. Yo no sé muy bien también, bueno, saliendo un poquito, ¿no?, de la política local, qué es lo que piensa así Egea, qué es lo que piensa el Partido Popular. Bueno, pues la campaña, la cuarta dosis, los millones que Sánchez anunciaba también aquí en Zaragoza y que hasta el momento, bueno, pues no sabemos si hay hoja de ruta o no para invertir en Aragón. Eran de esos millones eran 5, más luego uno que anunció en verano también el presidente del gobierno. Bueno, yo no sé muy bien, extrapolando toda esta circunstancia sanitaria en las comarcas, en los municipios, ¿qué hay que aportar? ¿Qué hay que decir? ¿Ustedes tienen claro cuándo se tienen que vacunar? ¿De qué manera va a llegar en este caso a Egea? ¿Hay algo más que aporten, que echen en falta, que haya que criticar de forma constructiva? Eso sí, en esta tertulia. Partido Popular, comienza usted esta vez. Yo creo que el problema fundamental sigue siendo el mismo que desde el principio de la pandemia, es la falta de información. Los ciudadanos nos hemos dado cuenta de que, aparte de que podamos tener una vida autónoma e independiente y hacer lo que a uno le venga en gana, pues vivimos en un marco, ¿no?, del Estado, de la comunidad autónoma, que nos gusta que nuestros gobernantes o nuestras administraciones nos den la información de lo que ocurre en nuestro día a día. Y más, esta cuestión se acrecentó cuando llegó la pandemia. Nos estábamos pegados al telediario para saber lo que pasaba o dejaba de pasar con nuestras vidas. Bueno, pues es que seguimos con lo mismo. Es decir, desde las autoridades sanitarias se cree conveniente que es necesaria otra dosis más de las vacunas. Yo no seré quien lo cuestione porque tampoco tengo los datos técnicos, pero nos falta un poquito de información. ¿Cuándo se va a proceder a esta campaña? ¿Cómo se va a proceder? ¿Por tramos de edad? ¿Va a haber dosis suficientes en los municipios? La primera entendemos que fuera ciertamente desastrosa porque las prisas apremiaban, pero ya estamos en la cuarta y todavía no tenemos esa certeza, esa información que demandan los ciudadanos. Lo que sí es verdaderamente importante es que Aragón sigue capitaneando, sigue liderando las listas de peor prestación de la sanidad de toda España, de todas las comunidades autónomas. La semana pasada veía el ranking de tiempo de espera para someterse a operaciones. Aragón sigue con mucha diferencia del segundo liderando ese ranking y, en fin, yo creo que todos los aragoneses han padecido de una forma u otra en los últimos años el necesitar de esa asistencia médica y no poder recibirla como se desearía, no porque sea mala la prestación de nuestros profesionales, ni muchísimo menos, todo lo contrario, sino porque la organización
comunicación que llega desde las administraciones públicas no es la adecuada. Ahí es donde falta inversión, ahí es donde falta organización y también es donde falta información para prestar ese servicio que tan necesario es para todos los ciudadanos. Así, Egea, opiniones. Sí, nosotros vamos a dar un voto de confianza a lo que es el sistema público sanitario. Ya es la cuarta, como muy bien estamos comentando, la cuarta dosis. Las otras tres habría que distinguir, las otras tres han funcionado bien, pero habría que distinguir en lo que es el funcionamiento en las ciudades y lo que es el funcionamiento en el medio rural. En las ciudades el tema funciona bastante bien, los centros de salud, tanto cuando se hacen las vacunaciones anuales de la gripe funcionan muy bien. También las nuevas ahora que se incorporan, que es la de la COVID o la del COVID, pues en las ciudades se funciona. El problema de las zonas rurales es que ahora va a pasar lo que siempre está pasando, porque como no hay falta de personal, ahora se va a colapsar el sistema de atención primaria, porque los especialistas que dan las vacunas pues tendrán que dar las vacunas y no podrán atender otras necesidades. Y estamos en lo de siempre. En Egea, por ejemplo, en el centro de salud de Egea, que es de ámbito comarcal, pues siempre se ha dicho que están faltando 5 o 6 médicos de atención primaria y eso repercute en la población enormemente, en el funcionamiento. Entonces, ¿cómo van a salir con este tema de las vacunas? Pues no, está claro que es la organización, que sabemos que primero se van a vacunar, ya han empezado a vacunar a las personas de mayor de 80 años en las residencias de ancianos, empezarán por sectores como se ha hecho en las otras vacunaciones. Yo confío en el sistema que va a ser bueno, que se va a llegar a todos, que va a haber vacunas para todos, porque así se ha demostrado en las otras vacunaciones, pero insisto que en Egea a ver qué pasa en Egea si se va a colapsar otra vez el centro de salud, porque esa falta de personal. Yo creo que el ayuntamiento, que siempre cuando hablamos de este tema dice que no tiene competencias en este asunto, nosotros de forma anecdótica, si lo quieren ustedes llamar, nosotros siempre decimos que si faltan 6 médicos y 6 médicos para contratar a 6 médicos, hay el ayuntamiento podría llegar a una colaboración con el Departamento de Sanidad y aportar una cantidad y quitarse, por ejemplo, gente que tiene el ayuntamiento contratada a dedo, que no sabemos para qué están, ¿no? Entonces, que cobran unos sueldos ejemplares y que están simplemente para hacer publicidad, propaganda y estas cosas que tanto nos hace. Entonces, simplemente con ese dinero invertirlo en médicos sería, con un acuerdo del ayuntamiento con el departamento, pues sería una forma de incentivar a que esos 6 médicos que falta viniesen a Egea si hubiese un plus que aporta el ayuntamiento, además de otras condiciones de tipo fiscal, de tipo de vivienda, es para que la gente vaya a ejercer su profesión a los pueblos y no se queden en las ciudades donde la calidad de la sanidad está bastante bien servida. No, lo cierto es que ya simplemente, ¿no? por finalizar, me voy a un tema o me voy a una cuestión meramente política, ¿no? Que tiene que ver precisamente con ese anuncio del presidente del gobierno, el presidente Sánchez, aquí en Zaragoza, en esa puesta en escena también, una reunión de varones hace unas semanas. Ahí Sánchez anunciaba un plan específico para atención primaria. ¿Ustedes creen que llegará antes del 2023? Bueno, esperemos que el gobierno de Aragón no lo utilice para pagar las deudas pendientes como utilizó las subvenciones o las ayudas del COVID, ¿entienden? Entonces vamos a estar todos, yo creo que tenemos que estar todos alerta, aunque nosotros somos un grupo local, pero yo creo que los partidos políticos que están en la oposición que están en el gobierno de Aragón deberían de estar alerta para que ese dinero se dedique exclusivamente a la atención primaria de toda la comunidad y en especial de las zonas rurales, que es donde más desabastecido está el asunto. Esa es nuestra opinión. Esperemos que no se dediquen a pagar facturas retrasadas como pasó y que se dedique a lo que tiene que dedicarse el dinero. En el mismo sentido, ojalá llegue, ¿no? Pero lo cierto es que si llega tarde. De hecho, esperemos que no sea por hacerlo coincidir con la llegada de las próximas elecciones cuando lleguen esos fondos, ¿no? Y sea por la verdadera necesidad, que no es ahora, que viene desde hace muchos años. Ese anuncio rodeado de sus varones, a quien por cierto tiene que mirar muy bien el presidente Sánchez, a sus varones, porque hay alguno que parece que empieza a discrepar un tanto de su criterio. Suena un poco más a eso, ¿no? A anuncio preelectoral, a
notición, ¿no?, a titular, para que todos los españoles nos llenemos de orgullo por nuestro presidente, más que a, oiga, hemos detectado este problema, lo vamos a solucionar. No, el problema está detectado desde hace mucho. Yo no sé en Egea, pero sí que es cierto que bueno, en la institución comarcal ha habido críticas y quejas también a lo largo de... Recuerdo, por ejemplo, las Navidades pasadas, ¿no? Con respecto a ese servicio de... En Egea también. Yo mismo envié una carta a la consejera de Sanidad, una carta abierta. Creo que los egeanos tienen conocimiento de esa carta y lo que nos llevamos a cambio fue un reproche ejemplar por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento. Yo creo que todavía se arrepienten de aquella situación. Pero lo cierto es que no hicimos más que trasladar el problema que el Partido Socialista de Egea se negaba a trasladar a su gobierno autonómico, al gobierno de Aragón, por si acaso les generaba algún reproche, y lo hicimos nosotros. Y lo hicimos contándoles ejemplos concretos, veraces, de egeanos que, bueno, pues habían pasado por situaciones delicadas con respecto a la atención sanitaria y que debían ser paliados, no por defectos, repito, de los profesionales sanitarios, sino por la mala organización, por la falta de inversión o por la falta de personal por parte del gobierno de Aragón. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si les parece, les emplazo a más tertulias, porque ya nos vamos de tiempo, y a más cuestiones que tendremos que tratar en próximos días. Gracias por estar con nosotros en Antena Aragón 5 Villas y prestarse también, bueno, pues hasta acudir, ¿no?, a los estudios para hablar de temas que tienen que ver con las 5 villas, con Egea y sobre todo también con Aragón. Gracias. A vosotros, gracias. Despedimos tertulias. Saben que en esta casa pueden estar pendientes también de las reemisiones en Antena Aragón 5 Villas y que también pueden seguirnos a través de Radio Egea.